gobierno llamó reforma judicial, la verdad que en primer lugar todos los sectores políticos coincidimos en que la justicia tiene que mejorar y hay que invertirle recursos y hay que mejorar procedimientos y hay que transparentar la designación de magistrados y nombrar más juzgados, etc. Pero este proyecto que el gobierno motoriza, impulsa, tiene un solo objetivo, que es lograr la impunidad de Cristina Kirchner, que es la que más fortaleza tiene para llevar adelante esta política de gobierno, inclusive por sobre el presidente de la Nación y el ministro de Justicia. Ella es la que impulsa, es la que condiciona. Lo que el gobierno llama reforma judicial es la creación de más de 1.300 cargos, 94 juzgados en el interior del país, pero se focaliza exclusivamente en los 20 y pico de juzgados que quiere crear en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, ampliando la cantidad de jueces que hoy juzgan las causas penales en Comodoro Pi. ¿Eso por qué lo hace? Porque diluye de esa manera porcentualmente la posibilidad que le toque un juez distinto. De todos los cargos que crea esta reforma, únicamente le pone plazo de nominar concretamente los 14 jueces de Comodoro Pi. El resto van a entrar en un concurso que, como son los concursos judiciales de la justicia federal, no se sabe cuándo terminan. En la Argentina hay 988 cargos de jueces federales. 544 están en la Ciudad de Buenos Aires, más de la mitad. Y se han creado juzgados con esta especie de clientelismo parlamentario judicial para obtener votos sin ningún mapa judicial. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuántos votos me trae este gobernador? Te creo un juzgado federal en este lugar, no hay un mapa. La verdad que donde más se necesita es en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde más concentración de causas hay y es donde menos se crean. Santa Fe en ese sentido puede haber sido beneficiado, pero en un contexto que lo único que garantiza esta reforma es la impunidad de Cristina, no tiene ninguna lógica que se avale, porque son terrenos en Júpiter que nunca se van a materializar. Son anuncios que ha hecho la senadora Sagnún, Fernández Sagasti, la ministra, están en la ley. Y bueno, la improvisación es tal que se agregaron juzgados y cargos a último momento. Por eso también hay una, no bronca, pero sí una resistencia importante de la ciudadanía, que ven que esto forma parte de un plan de impunidad y no de un plan de reforma verdadera de la justicia. Y eso es lo que está detrás de estos cambios que propone el kirchnerismo, que se relacionan con el intento de destitución del procurador de la Corte Casal, con el traslado de jueces que son jueces naturales de las causas de los cuadernos y las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner, con la comisión Beraldi que monitorea y lleva adelante el abogado de Cristina para intentar ampliar los números de jueces de la Corte, seguramente. Bueno, esa característica de la impronta de parcialidad que tiene este intento de reforma de la justicia es lo que genera muchísima resistencia a sectores de la ciudadanía que ven que hay un atropello a la independencia de la justicia o al intento de que la justicia funcione mínimamente independiente, a los valores y pilares básicos de la República y del orden democrático. Por eso también ha salido, a pesar de la pandemia, a manifestarse y a expresarse en algunas movilizaciones que ha habido en estos días, que son autoconvocadas y se producen quizás espontáneamente por el propio debate que a veces con agresividad y con violencia se percibe en las redes sociales entre argentinos, ¿no? La verdad que esto no es un aporte a la unidad nacional, y aparte que ni siquiera sabiendo cuál es el costo de esta reforma, porque aunque estuviéramos de acuerdo, una reforma que no tiene un cálculo actuarial de lo que va a salir. En el momento donde hay que invertir recursos públicos para otra cosa, pensar en esto, fijémonos lo contradictorio de todo, que ni siquiera está incluido el cálculo presupuestario en el presupuesto 2021 que envió el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa son 14 jueces de Comodoro Pi, sacar lo que jugaban a Cristina, que la Corte les garantice que nadie los va a molestar y dale que va. Y ese es el modelo de impunidad que muchísimos argentinos resisten y resistimos.
En Santa Fe también se impone una reforma de hace tiempo. Hay cuestiones que están en la Constitución de la provincia, por eso es más difícil llevarlas a la práctica o modificarlas. Requieren un amplio consenso y un momento oportuno para esas modificaciones plasmarlas en una norma concreta. Pero la verdad es que también hay que cambiar. Nosotros no tenemos un sistema de juzgamiento de magistrados moderno. La Corte tiene mayoría a la hora de los juris de enjuiciamiento de magistrados. Eso está en la Constitución de la provincia. Por eso nunca se destituye a ninguno. Pareciera que todos funcionan correctamente y fueran la justicia más rápida y con mayor certeza y seguridad jurídica del planeta, porque nunca hay un juez que tenga ningún jury que termine con una sanción, porque es todo endogámico, o sea, el propio Poder Judicial y la Corporación Judicial es la que resuelve el accionar o juzga las conductas de sus propios integrantes. Bueno, un modelo prehistórico, pero eso hay que cambiarlo cambiando la Constitución. El debate que se dio en estos días en la legislatura, que tiene que ver con la facultad o no de los legisladores o de la Asamblea Legislativa para juzgar el desempeño correcto o incorrecto de los fiscales o miembros del Ministerio Público de la acusación, tiene que ver también con ese modelo. Se ningunea, es cierto que la política está desprestigiada y la justicia también, pero los controles cruzados y los modelos institucionales tienen que existir independientemente de los nombres propios. Y eso tiene que ver con que qué mejor que un poder controle al otro. Los controles cruzados forman parte de los modelos democráticos en el mundo. Y esto de que los fiscales hoy se resisten a que la legislatura juzgue su accionar, con la muletilla de que van a estar condicionados para investigar al poder, acá ningún fiscal tiene ningún condicionamiento para investigar a nadie. Debería, al contrario, ha habido casos de fiscales que han pasado tiempo sin que nadie los investigue y han consolidado modelos de corrupción internos dentro del MPA. Bueno, eso debe modificarse. Por eso hubo unanimidad en todos los sectores políticos en esta consideración de que la facultad de juzgar el buen o mal desempeño de los fiscales y de los defensores públicos en Santa Fe es una facultad constitucional de la legislatura, que tiene que acusar, probar y después votar si hay una sanción para cualquier miembro que no puede actuar sin ningún tipo de mirada crítica desde su conducta o de su accionar. Porque si no es fácil, todos avanzan, hay muchos cuestionamientos sociales a la cantidad de juicios abreviados y de la cantidad de archivos que hay de las causas penales. Entonces eso requiere, bueno, sentarse y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué dificultades tenemos para llevar a juicio a los autores probados de delitos? ¿Qué dificultades tenemos que estamos archivando tantas causas? Entonces, ese nivel de eficiencia del Ministerio Público de la acusación requiere controles parlamentarios o controles de otros poderes, en este caso de la legislatura y también de la auditoría propia del Ministerio Público, pero principalmente de la legislatura, que es un órgano ajeno al Ministerio Público del fiscal en Santa Fe. Veo con preocupación el accionar del gobierno en la crisis que se vive hoy con el COVID, una falta de planificación en las cuestiones sanitarias, de la propia envergadura de lo que es el impacto del coronavirus en el sistema de salud público y privado. Tuvimos tiempo y no lo utilizamos con inteligencia, y una ausencia absoluta de un plan de cómo salir y de cómo afrontar los efectos nocivos que esto tiene en la economía y en el tejido social. La verdad es que veo un gobierno muy quieto, sin creatividad, sin ingenio, sin escuchar y muy cerrado en un criterio fiscalista de manejo de las finanzas públicas en tiempos donde eso, la verdad es que si vos estás con muchas dificultades en tu economía particular, en tu negocio, y vos tenés ahorros y mientras tanto el agua te está llegando al cuello, no tiene ninguna lógica eso. Entonces, administrar con criterio de caja, de tener superávit fiscal en tiempos de
de la economía floreciente tiene, bueno, en definitiva tus ahorros no se desvalorizan, vos te preparás para otros momentos, vas tornando más eficiente el gasto público y puede tener cierta razonabilidad. Pero en momentos de estas crisis, donde la gente se está quedando sin laburo, cierran los comercios, se desalquilan los negocios, muchísimos rubros de la actividad económica con tremendas dificultades, la actividad informal ni hablar, bueno, no tener un plan, que yo descreo de que el plan pueda ser solamente ponerle plata en el bolsillo al que no tiene trabajo. Eso es un aspecto de contención solidaria y humana de los sectores más postergados de la sociedad y de la ciudadanía, pero a las actividades más perjudicadas por el parate económico, por el aislamiento, por los decretos de no apertura, bueno, hay que darle una respuesta y una posibilidad de que arranquen. Yo digo que esto es como el auto que se quedó sin batería, pero todavía tiene un resto. Si no lo empujamos un poquito, no va a arrancar. Cambiar la batería es muy caro, bueno, empujemos. Démosle una alternativa para que arranque nuevamente. ¿Cuándo? Diseñemos cuándo. En función de la cantidad de contagios, de la cobertura de camas del sistema de salud, de cómo va viniendo la cosa en el resto del país. Bueno, seamos inteligentes, planifiquemos. Y acá se nota bastante improvisación y no una preparación acorde a la tremenda dificultad que hoy nos presenta el día a día de la pandemia y de la crisis sanitaria y social. Hay que escuchar más, las diferencias se achican estando uno frente al otro. Si no hay encuentros, si no hay espacios de articulación, cada uno está hablándole a la tribuna y a su propio segmento electoral o al sector que representa, nada más, y así no hay soluciones posibles. Bueno, el gobierno tiene que tener más apertura, el impulso lo tiene el gobierno, que tiene las herramientas y tiene la posibilidad de hacerlo. Veremos ahora con la discusión del presupuesto provincial para el año que viene, el mensaje del gobernador Perotti, si se abre una instancia de diálogo, esperemos que sí, estamos dispuestos todos a escuchar y a participar, ¿no?